El catedrático en Derecho Penal Javier Álvarez ha vuelto a convertirse en noticia tras haberse hecho viral. La siguiente intervención suya en el programa de Susana Griso. Debatiendo con el magistrado Manuel Ruiz de Lara, acerca de que si los jueces aplican su ideología en sus actuaciones, y tras las críticas del juez en redes sociales a las declaraciones en este sentido del magistrado Joaquín Bosch, Javier Álvarez y la tertuliana Elisa Beni han dejado retratado de la siguiente manera al reconocido magistrado de derecha extrema. Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, y Javier, que lo tengo a este lado, ahí lo tengo. Y a Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo decía, les presentaba a ustedes diciendo tienen tendencias muy distintas. ¿Eso es ideología? Bueno, pues esa es una de las preguntas clave que ha salido en las últimas horas. Si hay o no ideología en los jueces. Bueno, pues escuchen a Joaquín Bosch, magistrado, que decía esto con mucha vehemencia. Escuchen. Todos los jueces y todas las juezas tienen ideología. Y los que os digan que no son de derecha o de extrema derecha, siempre. Los magistrados del Tribunal Supremo tienen ideología, de verdad. Igual os dicen que son apolíticos, y si queréis o no creéis que un ex senador del Partido Popular, hay que decirlo todo, venga, va, para cerrar el sintagma. Eso no es posible. Todas las personas tienen unos principios ideológicos y eso pasa obviamente en la judicatura. Eso pasa, obviamente, en la judicatura. Bueno, voy a comenzar con Manuel, sobre todo porque Manuel ya ha respondido a vos directamente, lo has hecho a través de las redes sociales, y lanzabas esta pregunta: ¿por qué no dices la verdad en vez de contribuir al descrédito de la judicatura? La realidad es que son como cualquier ciudadano que ha votado una y otra opción política y que la ideología, sea cual sea, no influye en las resoluciones judiciales, Manuel. Y además le dices querido megalómano, así con cariño. Manuel. Buenos días. Vamos a ver, ¿los jueces tienen ideología? Evidentemente sí. ¿Votan a uno u otro partido político? Evidentemente sí. Yo creo que son como cualquier ciudadano que han votado a diferentes opciones políticas a lo largo de su vida. Ahora, eso es una cosa a que otra muy distinta es que influyen en sus resoluciones judiciales. En primer lugar, porque el 99% de los casos que se llevan en un juzgado no tienen ninguna connotación política, con lo cual difícilmente la ideología. Yo cuando resuelvo una reclamación de cantidad, un desahucio, etcétera, creo que aplico simplemente la ley, pero en poco o nada influye en la cuestión ideológica. Pero claro, decir simplemente que los jueces tienen ideología pues puede tener una cierta connotación peyorativa con el objetivo de cuestionar determinadas instrucciones judiciales que se afectan a determinados casos políticos, y a mí no me parece, desde luego, nada sano desde el punto de vista del Estado de Derecho y de mantener la apariencia de imparcialidad de determinados jueces que sí llevan casos mediáticos. Esto de querido megalómano, con cariño. Bueno, es algo coloquial. A mí que un magistrado salga diciendo simplemente que los jueces tienen ideología sin hacer la otra precisión, en el sentido de que no hay una influencia en las resoluciones judiciales, pues hombre, desde el punto de vista de la ciudadanía da una impresión de que si le toca a un juez de derecha o un juez de izquierda, pues voy a obtener uno u otro resultado, y yo creo que eso no es verdad. Además, hay que recordar que en nuestro ordenamiento jurídico, en el caso de que haya dudas sobre la imparcialidad de un juez, hay unos mecanismos de recusación y de abstención que cualquier parte puede activarlos si considera que el juez tiene alguna inclinación por una u otra parte. Pero ya le digo que no influye la ideología en resoluciones judiciales, porque el 99% de los casos que se resuelven en un juzgado no tiene ningún componente político y no hay ninguna implicación de ningún partido político en esos casos. A ver, Javier, catedrático de Derecho Penal, fíjese que aquí a nosotros se nos han quejado alguna vez, hemos invitado a jueces y cuando los hemos presentado como juez progresista o conservador, se nos han quejado. ¿Usted cómo ve esto de la ideología en la justicia? Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañero, estoy de acuerdo con Manuel. Naturalmente que hay ideología, eso es evidente. ¿Que influyen o no en las resoluciones judiciales? Pero hombre, por Dios, es evidente que también. ¿Cuántas veces se ha publicado en los periódicos? Ustedes, los periodistas, han publicado en los periódicos y refiriéndose al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional una previsión del contenido de una resolución. ¿De verdad creen que el magistrado del Constitucional, señor Arnaldo, nada más ser nombrado magistrado del Constitucional, de repente se desnudó de toda la ideología que había llevado sus actos y en ese momento se convirtió en alguien puro? De ninguna de las maneras.
Eso además es imposible, hombre. Es creer que los jueces son, y yo de luego eso no lo pienso, son unos esquizofrénicos que en cuanto se enfrentan con un problema jurídico, pues entonces resuelven de una manera pura y virginal. No, esto no es así. Que hay magistrados, hace poco se jubiló para mí uno de los mejores magistrados que ha tenido la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el señor Colmenero, que era un hombre conservador, creo que fue, me corregirá Manuel, creo que fue presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura también en su momento, un magnífico jurista a mi modo de ver. Este seguramente es un ejemplo de un hombre que a pesar de ser conservador era un gran jurista y decía lo que había que decir. Pero que hay muchos jueces a los que se les ve la pata. Hombre, sí. Que se les ve el plumero, para que nos entendamos. Sí, el plumero, lo que quieran, se les ve. Claro que sí. Para valorar concretamente, Javier, lo que ha dicho, porque a Manuel hemos escuchado, además lo ha dejado por escrito en ese mensaje en redes sociales, pero para valorar expresamente lo que ha dicho el magistrado Bosch, ¿usted cómo lo valora, el contarlo así sin pelos en la lengua? Bueno, es que de vez en cuando hay que tirarse a la plaza. Hay que tirarse a la plaza sin capote y sin nada y decir las cosas como son. Y es que eso está muy bien, sobre todo en un país como el nuestro que parece que estamos en el mundo de lo paranormal. De verdad que se están diciendo cosas del mundo de la política. Manuel, no me refiero solamente al mundo del derecho, del mundo de la política, del mundo de la información. Fíjese que hace unas pocas fechas sale el señor Puigdemont y dice: el presidente del gobierno de España no es de fiar. Y lo dice un tipo que es uno de los máximos traidores desde el punto de vista político que ha habido en España en las últimas décadas. Dice: hombre, pero ¿cómo me dice usted estas cosas? Entonces este mundo de lo paranormal o paranormales, de verdad que es que hay cosas que yo no entiendo. A mí me merece mucho respeto el catedrático, es una persona muy solvente, ¿no? ¿Hablas de Javier Álvarez o de Manuel? Javier Álvarez. De Ruiz de Lara voy a preferir no pronunciarlo. Porque precisamente es uno de los magistrados que ha estado ozando ahí en el tema político y tal, y que me parece que, en fin, no es el más adecuado para hablar de este tipo de cosas. Pues que se hacía fotos con Macarena Olona cuando estaba en Vox y decía que era la quinta maravilla, que a mí me parece que son cosas que un magistrado no debe hacer. En fin, yo no me caso con nadie y creo que esto es lo que debe suceder con los jueces. Por eso hablo de que aquí la cuestión es si son capaces de meter la ideología en un cajón cuando resuelven. Y esto también pasa con los periodistas, es decir, los periodistas también tienen ideología. Entonces, de lo que se trata es de que si tú eres capaz de afrontar un tema con una objetividad o una tendencia a la objetividad, o al menos esa voluntad de ser objetivo y de aparcar de alguna manera tu visión del mundo para poder llegar al problema. A mí no me cabe duda de que cada vez hay menos capacidad de esta, entre otras cosas porque la mediocridad que se está aupando a lo alto de las cúpulas judiciales, pues es una mediocridad servil. Y claro, cuando no es que tengamos gente o no se elijan gente que piense un poco como nosotros o que tenga la misma cosmovisión, sino que lo que se busca son soldados serviles, pues al final se acaba teniendo gente que sabe poco derecho y que es muy servil. Y creo que ese es el principal problema que tenemos ahora en las cúpulas judiciales, que es un problema que efectivamente deriva de la forma de los nombramientos y de cómo estos se hacen para tener ahí soldados. Y luego pues voy a poneros un ejemplo. Por ejemplo, en el Constitucional estaba Ollero, que era un señor que era catedrático y que efectivamente había sido senador del Partido Popular, pero que se negó en reiteradas ocasiones a firmar algunas de las resoluciones de la mayoría conservadora, porque entre otras cosas dijo, y esto a mí me lo han contado directamente, que no iba a estampar su firma de catedrático en semejantes bodrios. Es decir, estas son las personas que hacen falta, es decir, pueden tener ideología, pero en un momento dado tiene que primar la profesionalidad y la independencia respecto a lo que quieren que hagas, porque una cosa es que te nombren y otra cosa es que tú seas obediente al que te ha nombrado por si después te nombra otra cosa. A ver, Manuel. Bueno, a ver, primero una precisión que ha comentado Javier. Enrique Arnaldo no ha sido magistrado y el Tribunal Constitucional no está dentro del Poder Judicial, es un órgano ajeno al Poder Judicial. Yo sí coincido con Elisa que hay que potenciar precisamente el mérito y la capacidad y la objetividad en los nombramientos judiciales para que efectivamente a la cúpula judicial, al Tribunal Supremo, a presidentes del Tribunal Superior de Justicia, lleguen aquellos que tengan una mejor trayectoria jurídica y tengan una mayor cualificación jurídica, no me cabe duda.
Yo mantengo de verdad que con independencia de la ideología habría que analizar cada resolución de un magistrado, si ha imputado, si ha condenado a una u otra opción política. Yo creo que la ideología queda al margen de cualquier resolución porque pero se aplica Manuel, el derecho. te pregunto, ¿te arrepientes de haberte hecho una foto con Macarena Olona? Macarena Olona porque lo has dicho tú, pero con cualquier político. ¿No crees que eso al final va en tu mochila y te lleva a, bueno, pues a generar cierta suspicacia como lo que está ocurriendo ahora mismo? Pero vamos a ver, yo no soy votante de Vox, no he sido votante de Vox en mi vida y no tengo nada que ver con Vox. La señora Macarena Olona es una abogada del Estado con la que yo tengo una relación correcta y simplemente me hice una foto en una comida. Sin más, o sea, es que no me parece algo que tenga que ser siquiera noticiable. Pero en cualquier caso, si por esa foto se considerase que yo en algún caso que yo lleve, ya digo que yo estoy en la jurisdicción mercantil, o sea que poco hago en cuanto a la resolución de cualquier cuestión que tenga política. Si hubiese alguien que, en atención a esa foto, considerase que yo, digamos, no soy imparcial, en el caso que le toque hay unos mecanismos de abstención y de recusación. Y yo le digo, con independencia del componente ideológico que pueda tener cada magistrado, el propio sistema tiene un sistema de motivación de las resoluciones judiciales, de recursos, que corregiría cualquier desviación que pudiese producirse si algún juez no se adaptase en sus resoluciones a la aplicación imparcial del derecho y se guiase por otras consideraciones. Pero yo remarco la realidad y que es que así el 99% de los casos que se llevan en un juzgado no tienen ningún componente político. Y yo sí creo que un juez, cuando aplica cualquier disposición legal, lo hace desde un punto de vista imparcial. Que los jueces no somos distintos a cualquier ciudadano. Hemos votado a un partido político, hemos votado a otro partido político. Lo que pasa es que cuando le toca algún caso que tenga trascendencia mediática o cuando se está en una asociación judicial o en otra, tienden a etiquetarte de conservador y de progresista. Que a mí, sinceramente, me da igual que me etiqueten de una forma u otra. Yo sí les digo que he votado a distintas opciones ideológicas y precisamente no son las que me atribuyen por una foto con la señora Olona. O sea, ¿podemos decir que el magistrado Manuel Ruiz de Lara ha votado a Izquierda Unida, ha votado a Podemos, sin género de duda? Pues mire, o sea, aunque el voto es secreto, yo a lo largo de mi vida he votado al Partido Socialista y he votado también a Ciudadanos, por ejemplo. Bueno. Pues muchísimas gracias, magistrado Manuel Ruiz de Lara. Gracias, catedrático Javier Álvarez. Un placer y feliz Navidad a ambos. Feliz Navidad. Feliz Navidad.